Seguimos conversando con la ingeniera María Teresa Pino. Ella es expresidenta del Centro Paraguayo de Ingenieros. Ingeniera, seguimos conversando acerca de esta falta de colegiación en nuestro país para el sector de la construcción. Estabas hablando acerca de las desventajas también que es para nuestro país que profesionales de otros países vengan a ejercer la profesión aquí en nuestro país sin ningún tipo de control. Sí, ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no haber una colegiación no existe un control efectivo como existe en otros países. O sea, y en contrapartida, ¿verdad? Nosotros estamos absolutamente limitados a trabajar fuera del país. Por ejemplo, te digo, ¿verdad? Vos salís la frontera, te vas a Clorinda y ahí existe, ¿verdad? Ya un organismo, que es el colegio, ¿verdad?, de ingenieros y arquitectos, que vos vas a construir una muralla y ya te vienen a controlar quién construye la muralla, quién es el profesional a cargo, y revisan si vos estás o no estás. No es tanto el municipio, sino que es la propia colegiación que tiene que garantizar a la ciudadanía, ¿verdad?, de que el que está ejerciendo la profesión tiene las cualificaciones adecuadas para ese ejercicio. Y entonces siempre hacemos la broma, ¿verdad? Nosotros no podemos construir una veredita en Foz, pero las empresas y los ingenieros brasileros están trabajando hasta Coronel Oviedo y no hay ningún control, no hay ningún mecanismo de control. Anteriormente, ¿verdad?, teníamos, nosotros como Centro Paraguayo de Ingenieros, tuvimos un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que se firmó cuando comenzaron las negociaciones del Mercosur como una salida del gobierno en ese momento, de las autoridades, que decía, bueno, vamos a transferirle o delegarle a ustedes el control para que ustedes puedan avanzar en las negociaciones y no le dejen afuera. Y eso duró 20 años, hasta que, ¿verdad?, hubo un pequeño conflicto con la autoridad en su momento, ¿verdad?, porque nosotros nos exigían inscribir unos profesionales que no reunían los requisitos que establece la ley. Y entonces, ante esa situación, nos quitaron el registro. Fue una decisión realmente lamentable, ¿verdad?, porque durante 20 años manejamos. Y además, a través de eso, se había creado un organismo que con el Ministerio de Industria y Comercio ejercía un control sobre la prestación de servicios profesionales. Entonces, por ejemplo, tuvimos muchísimos casos de denuncia de empresas extranjeras que te venían a trabajar al país, ¿verdad?, sin ningún tipo de cualificación. Entonces, venían, te digo, por ejemplo, ¿verdad?, nosotros tenemos muchísimas empresas paraguayas que han invertido en maquinarias y equipos para hacer estudios de suelo. Y sin embargo, entraban de la Argentina empresas totalmente, o sea, la gente como turista, ni siquiera venían ingenieros, venían estudiantes de para cursos, poder realizar la obra. para realizar estudios de suelo, inclusive para realizar obras. Una pasantía quizás de repente hacían, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces estas cuestiones se denunciaban y en alguna medida se procedía. Pero de repente, ¿cuál es la competencia desleal? Yo, ingeniero, voy a hacer un cálculo estructural o voy a prestar un servicio. Yo tengo que pagar IPS, tengo que pagar mi impuesto a la renta, tengo que pagar esto, tengo que pagar... O sea, estoy sometido a una serie de cuestiones impositivas. Pero viene un extranjero, viene, presta el servicio, se va, se cobra en negro, no paga impuestos, no paga nada, ¿verdad? Y ahí es donde se da esa situación de una competencia desleal. No solamente por el hecho de que, primero, que nadie sabe sus cualificaciones. Segundo, porque su costo operativo es mucho menor. Y entonces esa es una situación que realmente compromete a la sociedad en general. Ingeniera, yo quiero aprovechar lo ocurrido en la noche del día de ayer, no sé si fue noche o madrugada, no sé si estás al tanto de este derrumbe de un edificio en construcción en Ciudad del Este. Creo que es Encarnación o Ciudad del Este, no recuerdo muy bien, me vas a corregir. Encarnación, perfecto.
¿Cómo se podría aplicar, por ejemplo, poniendo de ejemplo, trágico ya fue lo que ocurrió porque aparentemente hay una persona fallecida, ¿verdad? ¿Cómo podría actuar allí la colegiación? Como actúan los colegios normalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Conforman un equipo, ¿verdad? Que es el que va y hace el primer informe técnico. Porque, fíjate, en un edificio se puede caer por muchísimas razones. Puede ser que falle la fundación, puede ser que la construcción no haya sido adecuado al cálculo estructural. El estudio de suelo. Puede ser que haya habido problema en el estudio de suelo, ¿verdad? Puede ser que se fundó en un lugar pensando de que no se hizo los estudios de suelo adecuadamente y, bueno, nuestro suelo pues es muy variable. Yo acá puedo tener un suelo súper lindo y 2 metros más adelante no tengo fondo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ahí, el que analiza la situación es un grupo de pares, de personas que conocen y que están, son como si fuesen peritos, ¿verdad? Y normalmente, posterior a todo eso, analizan también todas las cuestiones de que si hubiesen unas faltas a la ética o una falta, digamos, de mala praxis, automáticamente el propio colegio le sanciona. Entonces, acá, por ejemplo, no, acá esto seguramente, pongamos, ¿verdad? Va a abrirse ¿quién interviene? Fiscalía. ¿Y cuántos años tarda Fiscalía en sacar adelante un proceso? Y mencionabas al inicio de la entrevista, ingeniera, que se puede, incluso en el caso de la existencia de una colegiación, se puede armar o que funciona también como un tribunal. Sí, es lo que te estaba explicando. En realidad, la función fundamental de un colegio es proteger a la sociedad. Es más que proteger a los profesionales, es proteger a la sociedad. Entonces, normalmente todas sus actividades apuntan a una protección a la sociedad. ¿Por qué? Porque yo tengo cuestiones como, por ejemplo, un tribunal para juzgar los casos de mala praxis, el problema de falta de ética. Porque falta de ética no es solamente, por lo menos nuestra ética de los ingenieros, ¿verdad? Es también cuestiones en las cuales yo no actúo éticamente con un propietario, cuando yo no actúo éticamente cuando hago un análisis de costo inadecuado. O sea, eso que en este caso, en este ejemplo que mencionábamos hace rato, podría interceder, ¿verdad? Claro, en Brasil, por ejemplo, cuando hay un problema en un edificio, quien interviene inmediatamente es el sistema Confea-CREA. En la Argentina también, son los colegios profesionales, ellos son los que dan los primeros informes, porque realmente es como el responsable para el Estado del ejercicio profesional. Y eso ocurre en todo el mundo. O sea, el primer organismo que se interviene en estos casos es el colegio profesional. ¿Por qué? Porque dentro del colegio ellos saben, bueno, quiénes son las personas que tienen el mayor conocimiento, que saben del tipo de estructura, de lo que se hizo, que hay gente que está en tema de patologías, ¿verdad? Y ellos son los que van a dar los primeros informes. Por eso que es tan importante, ¿verdad? Esta cuestión de los colegios. Porque en esencia nadie controla en Paraguay el ejercicio profesional. Imagínense, la ley 979 establece que para que yo pueda firmar un plano tengo que tener patente. Para que yo tenga patente, yo tengo que estar inscripto en un registro que actualmente maneja el MOPC, que es el que manejaba el Centro Paraguayo de Ingenieros anteriormente. Y el municipio no puede inscribirle a un profesional que no tenga esos requisitos, pero le inscribe y firma plano. Gente que hemos visto nosotros, ¿verdad? Gente que nunca pasó por un proceso de homologación de título, reconocimiento de título, firmando planos. O que quizás planos. Ni siquiera terminó la carrera, ingeniera. No sabemos. Ese es el gran problema, no sabemos. Entonces, para un país es fundamental saber que cuando una persona viene a prestar un servicio de ingeniería, que puede afectar, como te dije al inicio, sí, ¿verdad? Los bienes, ¿verdad? El patrimonio y la vida de las personas, porque fíjate que aquí en este edificio que cayó, aparentemente hay 2 personas desaparecidas, sí, ¿verdad? No, una ya fue confirmada
Entonces, fíjate la responsabilidad que tienen los profesionales, ¿verdad? Y hay una responsabilidad que se tiene que dilucidar, porque para construir un edificio en una cadena, ¿verdad? Alguien hizo el estudio de suelo, otro hizo el cálculo estructural, otro hizo, digamos, un el impacto diseño medioambiental también. Exactamente, y otro construyó con esos planos. Pero alguien tiene que determinar si quién fue el que falló. ¿Falló el que calculó? ¿O el que calculó hizo bien y el que construyó hizo mal? ¿Verdad? ¿O cuál fue el problema? Entonces ahí es donde es necesario, ¿verdad?, esta participación de los profesionales. Ingeniera, y sobre ese punto, ¿ustedes desde el centro están con un proyecto en el Congreso? Bueno, en realidad nosotros el proyecto que elaboramos ahora, este tema se empezó a discutir mucho a partir del año pasado. Bueno, en realidad hace más de 20 años que estamos detrás de la ley de colegiación. Te creo. Pero bueno, se presentó varias veces en el Parlamento. Es muy difícil, ¿verdad? La gente, no sé, le tiene un poco miedo a las organizaciones de la sociedad civil. No sé por qué, pero existe como un cierto resquemor. Entonces, se preparó un proyecto de ley, tuvo problema, después hubo otro más, ¿verdad? Bueno, la larga historia que algún día te voy a contar. Pero ahora, ante esta situación del avance del Mercosur, de que el Mercosur ya ahora en el 22 saca una resolución donde establece taxativamente que la movilidad de profesionales ingenieros va a ser a través de colegios. Y tomamos conocimiento que este acuerdo Mercosur se aprobó en Argentina, se aprobó en Uruguay y se está aprobando en este momento en el Parlamento, creo que ya se aprobó también. Entonces va a empezar una movilidad profesional y nosotros nos vamos a quedar a balconear afuera, mirando. Afuera. Entonces esa es nuestra preocupación y como consecuencia de eso estuvimos trabajando en un proyecto de ley que como Centro Paraguayo de Ingenieros primero lo socializamos a nivel Asunción, hemos tenido varias reuniones, inclusive hay varios gremios más que nos unieron, ¿verdad? Básicamente los que están en este esquema de CIAM. Tengo yo acá anotado, ingenieros, médicos, arquitectos, agrónomos y químicos. Sí, exactamente. Los médicos porque están muy interesados en el tema, pero las otras profesiones porque están en el mismo esquema. Porque el acuerdo Mercosur, que te comenté, ¿verdad? Sí. La resolución 28 del año 22, es ingenieros, arquitectos, agrimensores, agrónomos. Y bueno, ingenieros químicos también, porque en general ellos en otros lados entran como ingenieros, solamente que aquí estamos separados. Entonces, y ahí hay otro problema grande que tenemos a nivel país, que es el tema de la incumbencia profesional. ¿Verdad? Hay una cuestión que como país nunca nos hemos planteado, ¿verdad? Y que se da muy fuertemente en la ingeniería, que es el tema de la incumbencia profesional. Nosotros siempre decimos que hasta hace 20 años, ¿verdad?, ingenieros salían de una sola universidad, ¿verdad? Entonces todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía, había como un conocimiento, pero ahora no sabemos. ¿Y a qué me quiero referir? Al problema de la incumbencia profesional. Yo soy ingeniero, pero yo puedo ser ingeniero civil, electromecánico, mecánico, electrónico, agrimensor, ingeniero industrial, ingeniero informático, ingeniero en logística, hasta aparecen ahora los ingenieros comerciales. Pero como yo solo escribo ingeniero, claro, no pongo la especialidad. Y de repente, por ejemplo, yo me puedo firmar un plano para lo cual yo no tengo la formación, yo no tengo la competencia, pero no hay quien controle efectivamente eso, ¿verdad? O puedo dirigir una obra, dirigir una obra de, no sé, 9 pisos, 20 pisos, 50 pisos, ¿verdad? Y nadie controla si mi competencia es esa. Y otra cuestión que se está dando mucho en la mayoría de los países de la región es que romper un poco este
esta cuestión de que el título es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, me pude haber formado como ingeniero hace 40 años. Trabajé como ingeniero un tiempo, 5 años, 10 años, pues salí del tema, me dediqué a otra cosa, trabajé en otras áreas y después de 30 años vuelvo otra vez a la profesión. Estoy preparado. Ya no estás a la vanguardia, ya no ingeniera. estoy a la vanguardia. Entonces, por ejemplo, en muchos países, por ejemplo, en Puerto Rico, en Bolivia, y se está tratando de implementar también ahora en Argentina, y se está viendo también esto en Brasil, ellos se establece, por ejemplo, que cada 5 años yo tengo que tener una cierta carga horaria de actualización para renovar mi registro, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo garantizo que mis profesionales están actualizados, ¿verdad? Y porque en alguna medida también yo colaboro con el sistema educativo, porque los propios profesionales se sienten obligados, digamos, claro, a tomar esta actualización. Pero esto yo creo que es para todas las profesiones, no debería. Sí. Exactamente. Entonces, hoy en día, hasta que la muerte nos separe. Ingeniera, ¿y el proyecto en qué instancias ahora está? ¿Dormido, cajoneado? ¿Se va a tratar? El proyecto nuestro, el que estamos nosotros trabajando en el Centro Paraguayo de Ingenieros, ya lo hemos socializado en Asunción con varias organizaciones, con la gente de la zona del este del país, que realmente es la gente que está más afectada, ¿verdad?, por el ejercicio ilegal. Y la gente del sur estamos viendo, creo que en este mes nos vamos a ir con una delegación del Centro Paraguayo de Ingenieros. Y cuando cerremos este acuerdo, ya hemos hablado con algunos parlamentarios que serían los que van a presentar nuestro proyecto al Senado, porque la idea es entrar por el Senado. Entonces, este año lo van a tratar. Lo queremos presentar. Y bueno, y ahí es comenzar a hacer lobby y desmitificar muchas cosas que se dicen en este país, como que la colegiación es inconstitucional y que no se puede hacer y cosas por el estilo, que realmente no es real, y apuntar a que el ejercicio profesional sea relevante, que la sociedad sepa que cuando una persona va a prestarle un servicio, esa persona reúne los requisitos, está preparada y tiene la formación adecuada como para prestar un servicio de excelencia. Y sobre todo, ¿verdad?, en este momento que estamos en una situación de globalización. Usted habrá escuchado, hay muchísimos ingenieros de todo el mundo, ¿verdad?, que están trabajando acá en Paraguay. Mira, el otro día estaba en una reunión y me dice una amiga hondureña, pucha, qué cantidad de horas importantes que hay en Paraguay. Ahora le digo, ¿y de qué? Y me comenta, ¿verdad?, que su secretaria vino a trabajar al Paraguay. Y además no hay problema, me dice, como en tu país no hay colegiación. Claro. Entonces no le piden nada y está trabajando una maravilla. Y yo digo entre mí, pero ¿cómo podemos estar así, teniendo esta situación de descontrol? Porque todo controlamos, pero no el ejercicio profesional. Nosotros, no sé, hay un producto vencido en el supermercado, nos vamos y denunciamos en defensa de la competencia y automáticamente, bueno, se multa, se sanciona. Ahora, me está prestando servicio un fulano que dice que ingeniero había sido, no es. No tengo mecanismos. ¿A quién le voy a reclamar? Ingeniera, como sabes, el tiempo en televisión sí, no, me imagino. Lastimosamente es corto. Me gustaría seguir conversando contigo. Muy interesante nuestra charla del día de hoy. Esperemos que puedan avanzar con este proyecto y que se pueda tratar este año en el Congreso y que pueda tener una respuesta positiva. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en el programa. No, yo fundamentalmente les agradezco por la invitación. Realmente para nosotros también esto es importante, porque en estas cuestiones cuando uno comienza a impulsar cosas, es importante, como solemos decir, la evangelización, que la gente entienda cuál es el objetivo real, ¿verdad? Y en realidad esto es una preocupación
del Centro Paraguayo de Ingenieros de precautelar a la sociedad y precautelar el ejercicio de la profesión. No precautelar los profesionales, sino que precautelar el ejercicio de la profesión, porque cuando ocurre una cosa así y hay una negligencia de un ingeniero, es como que todos nos sentimos un poco afectados. Así que te agradezco muchísimo y bueno, cuando vayamos a ir presentando, te estaremos... Vamos a volver a conversar. Vamos a volver con mucho gusto y de repente discúlpame porque a veces yo me entusiasmo No mucho. te preocupes, da gusto conversar con alguien que sabe mucho sobre el tema. Muchas gracias, No, al ingeniera. contrario, muchas gracias a vos.